Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en este su programa de los miércoles, Estado de los Estados, el cual, puede usted seguir a través de YouTube, de nuestro canal MXN en YouTube, y pues verlo en el momento en el que tenga usted el tiempo, la oportunidad, las ganas, se sienta pues con necesidad de explicarse a sí mismo por qué tanto se habla de la desaparición de los órganos autónomos. En este programa damos cuenta de cuál fue su formación, qué partido se encontraba en ese momento, en el momento de su creación, en el poder, en el máximo poder, en el Ejecutivo. Y pues así podemos percibir que todo esto fue una lucha de todos los partidos políticos. Ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, e inclusive Peña Nieto, tenían esta mayoría absoluta para poder llevar a cabo la construcción de estos institutos que sin duda alguna ayudaban y mucho a una buena gobernanza. Acompáñenme, por favor, para que veamos el por qué, cómo es que crearon y cuáles eran los objetivos del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia. ¿Para qué servía la COFETEL? ¿Para qué servía el Instituto de Telecomunicaciones? ¿Verdad? Algunos de estos organismos sustituyeron a otras comisiones ya creadas y con esto les daban dientes, les daban facultades. Pero acompáñenme, empecemos a ver esto. La desaparición de los organismos autónomos no es cualquier cosa. Es, en realidad, retroceder en aquellos puntos en los cuales se buscaba dar mayor certeza sobre el uso de los recursos públicos, la entrega de concesiones de manera correcta, sin beneficios de orden partidista, entrar en el mercado de trabajo en el exterior, manifestando se daba a los jóvenes la preparación académica desde la educación básica y se permitía medir la eficiencia de los programas y políticas públicas. Todo esto lo borraron quienes, sabedores de esos avances logrados por el PRI y el PAN y sin duda llevados a la práctica ante las demandas de aquella izquierda, también eliminada a través de un pensamiento transformador, dizque perteneciente a la corriente humanista a la mexicana. No dudaron los integrantes de Morena y aliados dentro del grupo integrado de comisiones en llevar a cabo la primera aprobación para la eliminación de 7 de estos organismos autónomos. Posteriormente, en el Pleno, de nada sirvieron los argumentos presentados, entre los cuales se deja en entredicho el gasto que representa y el ahorro invisible al integrarlos a las secretarías y a otras dependencias. Las nóminas, suponen, ¿permanecerán o contemplaron las liquidaciones millonarias ante los despidos masivos provocando aumenten las cifras de desempleo? Una de las comparaciones fue radical: eliminar al INAI, cuyo presupuesto es un poco más de 1,000 millones al año. Es una supuesta búsqueda de austeridad. En cambio, el fraude en Segalmex de más de 20,000 millones pasa de largo y nada se dice sobre su recuperación total o parcial. La suma de presupuesto de todos los organismos autónomos no supera el 50% de este fraude, cuyo autor permanece impune e inclusive será premiado, haciéndolo parte del próximo gabinete. El INAI, por ejemplo, nada más y nada menos cuesta a las y los mexicanos 1,000 millones de pesos. Mientras que Pemex, nada más y nada menos, ha reportado pérdidas de 251,000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a hablar de ahorrar, solamente en cada 2 horas de lo que pierde Pemex, cada 2 horas es el costo del INAI.
Morena afirmó que los ahorros de esta medida serán reorientados para el bienestar. Que esos 32.313.546.205 pesos que han sido beneficiados los órganos autónomos ahora puedan irse a los apoyos de bienestar. Pero el PRI reviró. Estado de bienestar, discúlpenme, lo digo con todo respeto, estado de bienestar, cuando no hay un sistema de salud eficiente, para eso sirven los órganos autónomos, para que se diga la verdad. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como su nombre lo indica, es de extrema importancia. Por una parte, los datos, la información negada por el gobierno, principalmente la relacionada con costos de obras y gastos, así como movimientos con la entrega de contratos o asignaciones directas, era solicitada al INAI. Y fue precisamente por su reporte que nos enteramos de la secrecía, las obras ícono, al ser considerados los datos como seguridad nacional. Medios de comunicación y ciudadanos encontraban respuesta a sus dudas a través de este organismo. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. El objetivo era lograr avanzar en la transparencia, porque las páginas del gobierno de los estados, incluyendo la de la Ciudad de México, permanecen sin actualizar en total opacidad. La plataforma de contrataciones públicas Compranet ha dejado de funcionar por tercera vez en el sexenio y han desaparecido los archivos de más de 10 años de compras del gobierno. Desde hace 2 semanas se eliminaron todos los documentos de los contratos públicos que se han hecho entre 2012 y 2023. Hoy no podemos revisar los archivos sobre 1.9 millones de contratos de los sexenios de Peña Nieto y López Obrador, los cuales suman un total de 4.7 billones de pesos. Esta cifra es tan grande que equivale a 1.6 veces todo el dinero que se ha gastado este sexenio en los programas sociales prioritarios. Estamos ante un problema muy grave de transparencia y rendición de cuentas, pues acabamos de perder la posibilidad de revisar cómo el gobierno ha usado nuestro dinero durante al menos la última década. También tenía dentro de sus responsabilidades la protección de datos personales, prohibiendo se dieran a conocer todos aquellos entregados con el registro de los datos biométricos, lo cual en la realidad hemos visto violados en el templete mañanero, en donde se han exhibido sin ningún freno hasta informes relacionados con los impuestos. No puede negarse la importancia del INAI, ahora desaparecido por la voluntad de legisladores con un solo patrón, el presidente de la República. El presidente comisionado del INAI, Adrián Alcalá, reiteró la importancia que tienen este tipo de organismos en la protección de los datos de los mexicanos y propuso implementar un plan de diálogo con la nueva presidenta. Defender al INAI es defender a la transparencia. Defender al INAI es defender la rendición de cuentas. Defender al INAI es defender la participación ciudadana. Defender al INAI es defender a la protección de datos personales. Defender al INAI es defender la gestión documental. Retroceder en estos avances permite o sería un retroceso en perjuicio de toda la sociedad. Hago un llamado respetuoso al diálogo, a este plan de diálogo, para que continuemos en la defensa de ese órgano garante nacional, pero también de quienes integramos al Sistema Nacional de Transparencia. Este instituto se creó en el 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, quien no contaba con una mayoría panista en el Congreso. El objetivo principal para su formación quedó claro y se centraba en garantizar el derecho a la información pública y la protección de datos en posesión e identidades gubernamentales. Con esta desaparición, la rendición de cuentas queda convertida en un sueño guajiro.
Por lo que respecta a otro organismo eliminado, la Comisión Federal de Competencia Económica, los daños no son menores. Su creación se dio en un mandato priista, con un Peña Nieto a la cabeza en el 2013, y fue producto de una reforma a un organismo anterior, la Comisión Federal de Competencia, cuya fundación fue en 1993. La COFECE tenía como tarea el regular y promover la competencia económica, evitando prácticas monopólicas y asegurando mercados justos. La COFECE, por ejemplo, evitó se le entregara mayor poder a Carlos Slim al negársele la participación en la televisión abierta. La COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, informó que en 2021 generó beneficios económicos a los consumidores del país por más de 2.500 millones de pesos al sancionar a diferentes empresas que realizaron prácticas monopólicas, lo que equivale a 4 veces el presupuesto de este organismo. Mediante el documento Beneficio Económico de las Intervenciones de la COFECE 2021, el organismo autónomo explicó que los ejercicios de evaluación tienen la intención de medir la eficacia de las actuaciones de la comisión, así como proveer evidencia sobre los beneficios y contrastar los efectos esperados. Su desaparición obedece a esa terquedad de hacer de la Comisión Federal de Electricidad un monopolio que deje a los ciudadanos bajo su total dominio, evitando la entrada de otras empresas, creando esos monopolios prohibidos por la COFECE. Y darle un trato especial a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no, es sancionada y se le considera monopolio por el Instituto de la Competencia, que defiende a las empresas particulares y que está en contra de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Cuando hicimos una reforma legal, todavía no se publicaba la reforma aprobada por el Poder Legislativo, y a unas horas empezaron a llover amparos. Y lo más sorprendente es que así, con esa rapidez, este instituto de la competencia también presentó un amparo en contra de la ley eléctrica. O sea, no guardan ni siquiera pues una actitud de mediación, de equilibrio, de conciliación, no. Evitando estas prácticas, se ha buscado la protección de los consumidores, quienes cuentan con diferentes opciones para sus adquisiciones y servicios. Ahora solamente tenemos el jodeo. La sopa de fideo se acabó para dar paso a los monopolios surgidos principalmente de las áreas de gobierno, evitando la participación de la iniciativa privada. Sigue habiendo monopolios. Se viola la Constitución, se viola el artículo 28 de la Constitución. Aquí tenemos el problema de las compras, que lo vamos a ir resolviendo. Deben de haber 500,000 proveedores, y las compras del gobierno se le hacen al 1.5% de todos los proveedores. Y así está todo. Ha sido vital para los medios de comunicación la actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el 2013, también dentro del mandato de los priistas con Peña Nieto en la presidencia, se reformó a la Comisión Federal de Comunicaciones para transformarla en un instituto con mayores facultades. Entre ellas está la regulación de telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo la competencia y garantizando el acceso a servicios de calidad.
Las concesiones eran otorgadas de acuerdo a las necesidades del mercado y no en razón de las simpatías del gobierno. También entran las empresas de Carlos Slim en este terreno y es así como se pusieron algunos frenos. Ahora las concesiones de radio y televisión se encuentran en la cuerda floja y sometidas al beneplácito de quien ocupe Palacio Nacional. Pues es dar las evidencias sobre la evolución, los datos duros sobre la evolución del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en esta década del IFT. Tenemos, por ejemplo, que en materia de telecomunicaciones los precios han bajado más de 32%, cuando la inflación ha sido más del 60%. Tenemos hoy más de 50 millones de nuevos usuarios de Internet. Tenemos ahora más del 70% de los hogares conectados a banda ancha fija. Y sobre todo que más del 60% de esas conexiones son en fibra óptica. Y bueno, en materia de radiodifusión, pues ustedes conocerán y sabrán que el IFT realizó las primeras licitaciones públicas tanto para radio como para televisión, y ahí sobre todo creo que es relevante también señalar, para que tenga el dato la audiencia, que de hecho más del 80% de las nuevas concesiones para radiodifusión han sido de carácter no comercial, o sea, para las instituciones públicas, las de carácter social, las comunitarias, las indígenas, y entonces pues creo que esto son datos que muestran una evolución del sector que ha sido en beneficio de los usuarios y de las audiencias. Críticos e informadores incómodos pueden sufrir consecuencias con la desaparición del IFETEL. En un primer resumen, el INAI pasa a la Secretaría de la Función Pública, en donde estará al frente en el próximo sexenio Raquel Buenrostro, ejemplo sin comparación del requisito de la 4T y de su creador, 90% de lealtad. La COFESE quedará integrada a la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, cuyas primeras declaraciones hablan de poca simpatía para la incursión de la iniciativa privada en todos los ámbitos. En cuanto al IFT, su incorporación se dará en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual ha quedado desarticulada al entregarle al Ejército la realización de obras, la construcción de carreteras, el mantenimiento de las mismas y, por lo tanto, su atención se centrará en el seguimiento informativo a las estaciones de radio y televisión con las consecuencias previstas. Bueno, apenas hemos visto a 3 de 7. Le falta todavía por enterarse exactamente de los otros 4. 2 de ellos corresponden a una venganza. El Coneval, por ejemplo, cuyos registros, bueno, pues nos permitían saber del fracaso de los programas sociales implementados, de las políticas implementadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese combate a la pobreza es falso. Los números no mienten y ellos nos daban números. Y el otro que tiene que ver con la evaluación educativa y que tiene que ver con las peticiones de siempre de la CENTE de no evaluar a nuestros maestros, aun y cuando la enseñanza de nuestros infantes, como lo habrá usted comprobado, va en picada. Gracias por acompañarnos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en la comodidad de tu casa es muy fácil. En tu pantalla Smart TV, abre YouTube. En el icono de buscar, escribe MXN Televisión.
Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Igual puedes entrar al canal de Lilia Arellano. Ahora a disfrutar de tus programas favoritos. I've got you. Siguiendo con la eliminación de los 7 organismos autónomos, autorizado en el Pleno de la Cámara de Diputados con una prisa sin explicación, salvo el llevar al cumplimiento de las venganzas del Ejecutivo Federal. La Comisión Reguladora de Energía fue creada en 1993 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en un afán de liberar al sector energético. Su función marcaba regular y supervisar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. Se eliminó la CRE por constituir un freno a las intentonas presidenciales, en donde también aparece la explotación de hidrocarburos y gas natural. Renglones en donde aparecen parientes cercanos y amigos de estos haciendo los mejores negocios. Un ejemplo es la prima Felipa y los compadres de la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale. Su desaparición pone fin a la eficiencia y a la competitividad del sector, más aún cuando queda bajo el mando de la Secretaría de Energía, en donde los ejemplos de endeudamiento y pésimos resultados surgen a diario. En el 2008 crearon la Comisión Nacional de Hidrocarburos, respondiendo a la necesidad de tener un organismo especializado en regular la exploración y explotación de hidrocarburos. En ella se supervisa y regulaba la exploración de petróleos y gas en México, garantizando su realización de manera eficiente y segura. Solamente con enumerar las cantidades de accidentes ocurridos en las plataformas y otras instalaciones petroleras, incluyendo la perforación de ductos dando pie al huachicoleo, se mide la importancia de esta comisión, cuyas funciones han sido frenadas desde la llegada de la 4T. En las venganzas realizadas aparece la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Su fundación se da justo en el gobierno de Vicente Fox, sin mayorías en las cámaras, buscando un organismo autónomo cuya función se centra en medir la pobreza en México y evaluar los programas y políticas de desarrollo social. También esta comisión quedará en manos de Lucelena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, en donde todo va acumulándose. Las discusiones por el uso de recursos públicos en los gobiernos priistas durante el mandato de Salinas de Gortari a través de Solidaridad y dejando como ejemplo a Chalco, municipio hoy sumido en las aguas negras, y el seguimiento llevado a cabo por Zedillo, permitió los argumentos a las entonces izquierdas para medir impactos en beneficio de la sociedad y no llegar a la compra de sufragios. Este organismo proporcionaba información técnica sobre la pobreza y el desempeño de las políticas sociales, ayudando a mejorar la toma de decisiones en estas áreas. Sin embargo, al registrar que los programas Bienestar, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y la entrega económica a adultos mayores no lograron reducir la pobreza y tampoco se atendió debidamente a quienes integran este sector, llevó al presidente a determinar en su iniciativa a desapariciones la del Coneval. Además, dejaban al desnudo la inutilidad de este combate a la pobreza, dando entrada a la adquisición de voto, como pudo comprobarse en las elecciones del 2 de junio de este 2024.
Las zonas en donde era indispensable la creación de programas y políticas sociales quedaron fuera, y el número de pobres y de quienes encontrándose en la clase medio vieron disminuir sus ingresos, alterándose su vida cotidiana, llevando a la expulsión de menores de escuelas particulares, vendiendo todo tipo de propiedades, quedaron dentro de un registro incómodo para el Ejecutivo Federal. El otro confiable era INEGI. Se verá comprometido al tener al Coneval bajo responsabilidad a sabiendas del motivo por el cual fue eliminado y, por supuesto, procurarán no correr el mismo riesgo. Entre estos organismos, creados tanto por panistas como por priistas, aparece el generado por Morena, con el cual representa un doble rostro para la educación de nuestros hijos. Han desaparecido la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, cuya aprobación se dio en 2019, sustituyendo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuya existencia provocó la inconformidad de la CENTE, porque, al formar parte de la reforma educativa de Peña Nieto, podía llevar a ocupar un escritorio en lugar de un aula a los maestros cuya preparación no fuese la adecuada. López Obrador empujó una nueva reforma, pero la evaluación de los programas educativos nunca ha existido e inclusive hemos sido omisos ante la presentación a la prueba PISA. Se tomaron medidas en la enseñanza dentro de la etapa de la pandemia, cuyos resultados se verán en los próximos años, cuando no se cuente con la preparación suficiente para acceder al mercado laboral. Como puede observarse, han sido aprobaciones sin consecuencias para todos los mexicanos. A los integrantes de la actual legislatura les surgían estas desapariciones en comisiones para poder llevarlas al Pleno en septiembre. Nos esperan, y no es fatalismo ni exageración, tiempos de gran oscuridad en un sin rumbo con capitana limitada. Y bien, pues ya tuvo usted un panorama muy completo de estos 7 organismos autónomos que han desaparecido para integrarse a las secretarías de Estado tal y como lo hemos informado. Ya veremos cuáles son los resultados, pero de antemano me advierto, no serán buenos, y mucho menos para 130 millones de mexicanos, incluyendo a sus niños y la formación de estos. Gracias, y si nos lo permite, bueno, pues estaremos de nueva cuenta en MXN Radio y Televisión, en Estado de los Estados, el próximo miércoles o cualquier día de la semana, cuando usted prefiera vernos. Gracias. Estado de los Estados.